FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte y saludarte. Gracias por llamar. Para mí también y gracias por atendernos. Pero estoy preocupado porque ganó Giorgia Meloni. Sí, a ver, el miedo a todas las declaraciones que viene haciendo y algunas decisiones que viene tomando la ultraderecha en todo el viejo continente, en algunos países donde está, como Hungría, Polonia, bueno, ahora Suecia, y ahora que se va a conformar este gobierno de ultraderecha en Italia, uno los escucha y sí, da un poco de temor, pero el gran problema es, por supuesto, no solo continental, sino que es global, porque la debilidad de los sistemas políticos europeos y la debilidad de la misma Unión Europea tiene que ver con el nuevo rol que está ocupando, para la redundancia, la Unión en esta gran disputa global. La guerra en Ucrania, y ya se viene viendo y lo venimos afirmando, se está, como decimos acá, llevando puesto a algunos gobiernos. Pasó con Boris Johnson, pasa ahora con el gobierno de Italia, que en realidad lo que cambia, Gallego, no es demasiado diferente, porque los mismos, el partido de la Liga, el partido de Berlusconi, bueno, además de 5 estrellas, formaban parte del gobierno de Draghi que cae, y ahora pasan, se reacomodan y van a formar gobierno con Meloni, que vino, bueno, creciendo enormemente en apoyo en este último tiempo. Los italianos están cansados un poco de todos los partidos, ¿no? El partido de la Liga viene perdiendo muchísimo apoyo en los últimos años y surge esta nueva, ¿no?, emergente Giorgia Meloni, también con discursos muy duros contra la Unión Europea, contra los migrantes, contra la cuestión de la ideología de género y las cuestiones que ya sabemos típicas de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Como venimos viendo, pero en términos de los partidos que la conforman, no es que hay demasiados cambios. Podrá ponerse un poco más firme a nivel interno, sí, a nivel internacional está muy condicionado el continente en su comportamiento, por la guerra justamente, claro. Condicionado por la OTAN, además, los movimientos que puede hacer Italia, sobre todo con respecto a la guerra. La guerra, la crisis económica, la falta de oportunidades para los jóvenes y para los grandes, el alza del costo de vida, la creciente inflación y una crisis social que muy grave desde la crisis del 2008. La pandemia lo agravó aún más y ahora la guerra y las medidas que tomó la Unión Europea contra Rusia, que, a ver, Italia depende casi la mitad de su gas, lo compra a Rusia y está bajando a la mitad las compras. Bueno, eso multiplicó el costo por 10 del gas dentro de Italia y lo cierto es que el pueblo, la gente no soporta más y esto es una directiva de la OTAN, especialmente de los Estados Unidos, ¿no? La gente prioriza su bienestar, su bolsillo, su situación y demás, y después lo ideológico como que hoy pasa a segundo plano. No sé si le interesa tanto, si tiene que transar con Putin para que le dé el gas mañana mismo, creo que no tiene ese problema de hacerlo, ¿no? Es que pasa como en muchas partes del mundo, la sociedad está un poco dividida entre el apoyo a rajatabla a Ucrania en la guerra con Rusia y a mantenerse, bueno, esto es una guerra allí, nosotros podemos criticar, condenar la invasión, criticar a Putin y al gobierno de Rusia, pero no sancionemos económicamente porque nos estamos perjudicando nosotros. Eso es, bueno, en realidad la postura que han tomado muchos países del mundo, más allá de la información que llega, sobre todo en los que estamos bajo la influencia de las grandes cadenas de medios occidentales, que se instala que todo el mundo está condenando y sancionando a Rusia, y no es así. Son unas pocas decenas de países. Incluso la Argentina no está sancionando, otros países de la región, gran parte de Asia, casi toda África. En realidad es la Unión Europea, Estados Unidos y 5 o 6 socios más que están sancionando. Pero, a diferencia de Estados Unidos, que a pesar de tener problemas económicos y sociales importantes, no se ve tan perjudicada como Europa, que tiene
unos lazos económicos y una dependencia energética del exterior, principalmente de Rusia, muy fuerte, y el golpe económico que está recibiendo Europa con la guerra es incluso en algunos aspectos mayor del que sufre la misma Rusia en su interior. ¿Entendés? No es un tema menor, por eso dentro de Italia también hay un debate entre hasta dónde vamos, como bien decías vos, hasta dónde vamos con el apoyo a Ucrania, porque nos estamos perjudicando también nosotros. Nos apoyamos, le mandamos armas, criticamos a Rusia, sí, pero las sanciones económicas se están volviendo en nuestra contra. Eso es lo que está pasando en Europa, además de la crisis que ya venía agravada con la pandemia y por los años atrás, como te decía recién. Es compleja la situación y es en parte la razón de la pérdida del apoyo de Draghi y de la caída de su gobierno. No sorprende esto en Italia, se ha tenido casi 70 gobiernos en 80 años. Imagínate la cantidad de veces que han cambiado, pero son figuritas que se acomodan. O sea, varios partidos que estaban con Draghi ahora van a formar gobierno con Meloni. Siguen como la corriente de los apoyos electorales. Y una muy baja participación, ese es otro elemento también importante, no llegó al 65%, es una de las participaciones más bajas en elecciones en Italia, en la historia. Es una tendencia esto de la baja participación, ¿no? Que se da en todos los países del mundo. Se da en todo Occidente y se da también en América Latina, donde no es obligatorio. Y sí, por supuesto, porque hay un déficit, yo hace años lo vengo diciendo, hay una crisis de las democracias, sobre todo las democracias liberales, una crisis muy grave, porque cuando todo el espectro político, como viene pasando en Occidente, como viene pasando en América Latina, el espectro político se va girando cada vez más hacia la derecha, que lo podemos describir en términos de que los sistemas políticos y los gobiernos, los estados, asuma quien asuma, terminan beneficiando en gran parte a los intereses de las finanzas, a los intereses de los bancos, a los intereses de las grandes empresas. Por eso vemos la caída de los ingresos, el alza de los precios, la caída del poder adquisitivo, la baja en las asistencias sociales, el aumento de los salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, aunque uno trabaje más de 45 horas a la semana, no alcanza para llegar a fin de mes. Eso es una realidad que está pasando en mayor o menor medida en todo Occidente, incluso en Estados Unidos y en los países más importantes de Europa y sobre todo en América Latina, y lo estamos viendo, más allá de quién gobierna. Entonces eso genera que la gente esté realmente harta de un sistema que, vote a quien vote, no le está dando los resultados que el votante necesita. Y eso alimenta, y eso explica, vamos a la pregunta inicial, eso explica el fortalecimiento de las ultraderechas. Claro, que dicen, este sistema no sirve. ¿Cómo? Sí, digo, para graficarlo un poquito, ¿a Meloni la podemos situar, por ejemplo, cerca de Le Pen o es Sí, algo más similar a Silvio Berlusconi? No sé, digo, que también es de derecha, pero no una extrema, ¿no? Sí, a ver, podemos hablar de lo que ha dicho Meloni hasta ahora. O sea, ha sido diputada, ha sido ministra de la Juventud de Berlusconi. Igualmente, Le Pen también se ha aflojado un poquito. Exactamente. Incluso que esta es una jugada que le está saliendo bien a la ultraderecha. Incluso ya no están hablando de, están bajando el discurso del antiestatismo, de reducir el Estado, se están corriendo de los principios, en parte, no digo esto a grandes rasgos, de los principios neoliberales. Que la ultraderecha, en estas últimas décadas, bueno, compartía con los liberales la cuestión de la privatización, la baja del gasto, etcétera, etcétera. Bueno, hay un cambio gradual que se está viendo en ese sentido. Y los ultraderechistas, a medida que
escalan en apoyo y van ganando, como está creciendo Le Pen en Francia, que creció mucho, bueno, algunos de sus discursos los van suavizando. Así que vamos a ver también qué pasa con Meloni, incluso si asume, ¿no?, como presidenta del Consejo de Ministros. Por supuesto que algunas de las cosas que ha dicho las va a calmar, y bueno, fundamentalmente tiene el desafío de la economía. Fundamentalmente, porque es el gran problema que está agravando todas las demás variables, la social, la sanitaria, la política dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea, viene siendo, se había creado y promovido como un proyecto económico, pero también social, integrador, y que resolviera los grandes problemas históricos de la Unión. Esto es, primero, evitar las guerras entre los países que se venían matando desde hacía siglos. Por eso no es que espanta a nosotros, que somos países mucho más pacíficos, pero una nueva guerra en Europa, bueno, sí sorprendió, pero es parte de la continuidad histórica del viejo continente. Y lo que pasa en Ucrania, bueno, ni que hablar, cuando quieran hablamos de los últimos 1000 años de historia, que esto sería como un detalle más en los 1000 años de historia de las particiones y guerras en territorio que hoy ocupa Ucrania. Pero la Unión Europea se terminó transformando en un sistema neoliberal, excluyente en lo económico, aglutinador en lo financiero y en lo político, y bueno, y mucha gente está harta de que los beneficiados sean siempre los mismos y un pequeño puñado de sectores con el dominio de Alemania. Y voy a decir esto porque yo estuve, las veces que estuve en Europa, en los debates electorales, se hablan de cosas que acá no llegan, ¿no? Muchos países, incluso dentro de Italia y en España y otros, bueno, denuncian y declaran que están hartos de un dominio alemán de la Unión, que termina beneficiando o solo a Alemania y a Francia en menor medida, y está excluyendo a los países del sur europeo de los beneficios y los atosigan con las medidas que tienen que tomar, con las ayudas, que ahora Meloni dijo que va a renegociar las ayudas de la Unión, porque a grandes rasgos, y esto es importante que transmitirlo, a grandes rasgos, lo que no logró Alemania con las guerras mundiales, que intentaba dominar Europa, lo logró a través de la Unión Europea y de manera pacífica. Bien, claro. La última, no sé si soy claro. Sí, totalmente. Sí. La última, y ya estamos despidiéndonos, estamos hablando con Alejandro Laurna Garay, que es especialista en información internacional. Te pregunto, porque acá en Sudamérica parece que siguió el camino contrario, ¿no? Ya pasó por esa época neoliberal y Colombia es más de izquierda, Bolivia se hizo más de izquierda, en Chile, aunque después vemos, ¿no?, cuáles son las medidas que toman, pero ganaron más los partidos de centro-izquierda. Viene una elección importantísima en Brasil estos días. Sí. ¿Esto puede arrastrar algo o no? Hablar en la política en la región hoy, hay 2 o 3 elementos importantes que hay que entender, Gallego. Estamos en medio de una fuerte tensión global donde Estados Unidos, China y Rusia se están disputando la influencia en la región, y eso tiene mucho que ver en las realidades y en las cosas que pasan en nuestro país, también exactamente en nuestro país y en varios países de la región. Lula es muy probable que gane en segunda vuelta, vamos a ver qué pasa en la primera. Los nuevos gobiernos de izquierda en la región, tenemos creo 10 o 11 países ya gobernados por izquierda o centro-izquierda, no tienen la fuerza que tenían a principios de siglo. Sí. ¿No? Con lo que fue la oleada de los Kirchner acá, Correa, Evo Morales, el propio Lula, Lula. Chávez. Sí, hay Chávez, exacto. Hay una nueva oleada que está llegando al poder, muy condicionada por el endeudamiento logrado por los gobiernos de derecha de los últimos años también. Eso condiciona mucho la política. El Fondo Monetario es un instrumento de control geopolítico del país, y lo estamos viendo cómo ejerce influencia y control en la República Argentina y en otros países también. El caso de Bolivia es muy particular porque yo te diría que hoy es una de las izquierdas más fuertes de la región, la de Bolivia, sobre todo porque tiene un sistema judicial que está funcionando.
Claro. frente a lo que fue el golpe de Estado. Cuando un sistema judicial funciona democráticamente, ahí tenés encaminado, que en otros países de la región está fallando en parte. Pero la influencia que está ejerciendo hoy y la presión que está ejerciendo Estados Unidos en los países de la región condiciona mucho el desenvolvimiento de las izquierdas en el país. Hay que ver qué pasa con el rol de China y de Rusia. Son tres elementos a tomar en cuenta, y hay que ver, por supuesto, que si llega Lula al gobierno en Brasil, puede generarse un fortalecimiento de las izquierdas en la región. Si se lograse triangular México, Brasil, Chile, y si en la Argentina ganara nuevamente el año que viene un gobierno de centro-izquierda, podría fortalecerse más una línea de integración regional, una línea de recuperación de algunos de los valores y de las políticas que se habían implementado en los primeros años, pero siempre bajo las tensiones, y esto es claro porque así lo estipulan, aparte de las principales teorías de las relaciones internacionales. Los grandes poderes son los que articulan la estructura del sistema que condiciona el funcionamiento de los países medianos y pequeños. Y eso está pasando. Sí. Está pasando en la región, y está pasando en Argentina, y va a pasar en Brasil. Vamos a ver hasta qué punto tienen la fortaleza los gobiernos y el apoyo social para recuperar el histórico proyecto de integración regional. El gran problema, para cerrar la idea, Gallego, el gran problema de América Latina, histórico, desde la fundación de los países, es el logro de autonomía política, de autonomía económica, y eso siempre está influenciado y determinado por las políticas, decisiones e incluso el militarismo de los grandes actores. Sí, es así, cada vez se nota más. Te mando un abrazo grande, Ale, gracias por atendernos. Un placer, cuando quieras. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.